Bienvenidos, les habla Javier Mauricio Rojas, pastor de la Iglesia Cristiana Nación Fuerte, de la ciudad de Bogotá, Colombia. El tema de hoy se titula Rescatados de la muerte y es la tercera parte de una serie de sermones basados en Gálatas capítulo 3 versículo 13, que dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, como está escrito: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. El ser humano está obsesionado por vivir más. Desde la antigüedad los hombres han buscado la inmortalidad o la vida eterna. Los árabes, los chinos, los hindúes, entre otros pueblos y civilizaciones, han contado de leyendas como el elixir de la vida, la piedra filosofal, la fuente de la vida eterna, dioses y héroes inmortales del Olimpo, entre otras historias de alquimistas y seres sobrehumanos. Es entendible este deseo. Simplemente el hombre siente un profundo anhelo, quiere recuperar algo que perdió hace mucho tiempo. Por esto, en nuestra mente nos gusta imaginar que podemos ser superhombres, con superfuerza, superinteligencia, inmunes a las enfermedades, porque así era Adán. Todo lo que podamos imaginar super lo tenía Adán. Lastimosamente, él murió espiritualmente. La buena noticia es que en Cristo tenemos vida eterna. Hoy vamos a empezar con la lectura de Lucas capítulo 12, versículos del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocija. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Aquí el Espíritu Santo podría enseñarnos muchas cosas de estos versículos: sobre finanzas, sobre generosidad, sobre avaricia, sobre dar prioridad a las cosas eternas, sobre invertir en las cosas que están en los cielos por encima de lo terrenal. Pero no lo vamos a hacer porque nuestro tema es rescatados de la muerte. Sin embargo, quiero resaltar que Dios nos está diciendo que el que se concentra más en las cosas de la tierra que en su eternidad, Dios lo llama necio. Y la palabra necio significa tonto, terco, obstinado, torpe, falto de inteligencia. ¿Significa esto que debemos descuidar nuestros asuntos terrenales, nuestras finanzas? Claro que no, pero debes dar mayor importancia al cielo y ser rico para con Dios. Pero quiero hablar específicamente sobre las palabras que Dios dijo en el versículo 20. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Aquí hay una pregunta interesante: ¿quién o quiénes vienen a pedir el alma? Bueno, la Biblia utiliza la palabra sanatos o tánatos o thanos, que es la palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de la muerte. La muerte no era parte de la creación o parte del plan original de Dios. De hecho, dice la Biblia que es un enemigo de Dios, y no es algo sino alguien que Cristo ya venció en la cruz, pero que aún no ha sido destruido. Primera de Corintios 15:26 dice: y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Apocalipsis 6:8 dice: miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sabemos que el color de este caballo representa la palidez enfermiza de un cadáver. Es alguien quien lo monta, un jinete, no es algo, es la muerte. Algunos teólogos y ministros creen que este personaje es quien arrebató la vida de los primogénitos de Egipto en la 10ª plaga a causa de la necedad de Faraón, ocasionando su rebeldía a Dios, juicio sobre esta nación. También algunos relacionan a la muerte con un ángel caído en Isaías 37 y Segunda de Reyes capítulo 19, donde a través de un ángel viene juicio sobre el ejército asirio para proteger al pueblo de Dios, quitándoles la vida a 185,000 hombres. Muchos se preguntan qué ocurre cuando una persona
persona muere. Daniel capítulo 12 versículo 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Primera de Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los tres versículos están relacionados porque todos están hablando de los que duermen. Cuando la Biblia habla de dormir, efectivamente está hablando de la muerte, pero está refiriéndose a nuestro cuerpo. En la antigüedad, si alguien observaba a un muerto, lo podía relacionar con una persona durmiendo. Está horizontal, tiene los ojos cerrados, está inactivo físicamente. Es una forma de llamar al estado del cuerpo cuando su espíritu y su alma salen de este. No significa que el espíritu y el alma de la persona también están dormidos, inactivos o en un estado de espera hasta la resurrección o hasta el juicio, que es lo que enseñan muchas personas. Cuando Jesús estaba en la cruz, le dijo a un hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Si los dos fueran a dormir, Jesús no le habría dicho hoy, sino cuando seamos despertados en el futuro estarás en el paraíso. Jesús dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. También Mateo 17 del 1 al 9 nos cuenta la historia de Jesús y sus discípulos. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Cuando Jesús se transfiguró en el monte, aparecieron Moisés y Elías. Si ellos estaban dormidos hasta la resurrección, entonces ¿por qué aquí aparecen activos? Podemos deducir que el cuerpo sí queda en un estado como si estuviera dormido. ¿Pero qué ocurre con el espíritu y el alma? Veamos la respuesta. Lucas 16 del 19 al 31 dice: había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí, ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avises a mis 5 hermanos. Si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. De estos versículos podemos sacar varias conclusiones. Número 1, un hijo de Dios es llevado por los ángeles al paraíso. Número 2, el infierno sí existe. Jesús mismo habló esta historia. Este lugar es un lugar de mucho sufrimiento por el fuego. Número 3, no es verdad que si purgas por un tiempo luego pasarás al cielo. Después de estar en el infierno no hay salida. No puedes saltar de un lugar a otro o regresar a la tierra como un ánima bendita. No venimos a asustar a las personas que están vivas. Número 4, podemos concluir que lo primero que debe hacer una persona para dejar de hacer lo malo es recibir a Cristo y nacer de nuevo, creyendo en la Biblia como la palabra de Dios. Número 5, las personas que están en el infierno están arrepentidas, creen que Dios sí existe y están suplicando porque un hijo de Dios vaya y le predique a sus seres queridos. Número 6, podemos concluir que no es verdad
verdad que después de morir todo se acabó o que nuestro espíritu está dormido. Número 7. Nuestro espíritu y nuestra alma siguen conscientes. Nos podemos reconocer, pues el rico reconoció a Lázaro. Recordaremos a nuestros seres queridos, pues el rico recordaba a sus hermanos. También podemos concluir que inmediatamente después de morir físicamente iremos al paraíso. Por esto un verdadero creyente no debe temer ese día, pero un no creyente irá inmediatamente al infierno. La Biblia nos habla de 3 clases de muerte. La primera es la muerte espiritual, la segunda es la muerte física y la tercera es la muerte eterna. La muerte espiritual es la que se apodera del espíritu humano. La muerte física es simplemente la manifestación de la muerte espiritual en nuestro cuerpo. Y la muerte eterna consiste en que después del juicio, al final de los tiempos, algunos seres humanos serán echados a un lugar llamado el lago de fuego y azufre. La muerte espiritual llegó a la tierra primero, cuando Dios dijo a Adán en Génesis 2 del 16 al 17, pero claramente le dijo: puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Esta es la versión traducción al lenguaje actual. La versión de la Biblia, la palabra Hispanoamérica, dice de Génesis 2, 16 al 17, y le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, excepto del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Es una advertencia de Dios, no es su voluntad para Adán. Está aclarando la consecuencia, el juicio por ir en contra de la palabra de Dios. Aquí Dios se refiere a que la consecuencia es que entraría la muerte espiritual a la humanidad. Ahora, si el hombre nunca se hubiera muerto espiritualmente, jamás hubiera aparecido en la raza humana las otras 2 clases de muerte, la muerte física y la muerte eterna. El ser humano no se habría muerto físicamente. La muerte espiritual significa separación de Dios. En el momento en que Adán pecó, fue separado de Dios. Cuando Dios llamó a Adán: ¿dónde estás? Y Adán respondió: me escondí. Ya había ocurrido, se había separado de Dios. Así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Cuando una persona está muerta espiritualmente, correrá a esconderse de Dios. Génesis 3 del 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El ser humano ya conocía el bien, pero ahora conoció el mal, y se ha separado de la fuente de su inmortalidad, el árbol de la vida. En el momento en que Adán y Eva escucharon al diablo, él se volvió su padre espiritual. Ocurrió un cambio de familia, se trasladó la raza humana del linaje de Dios al linaje del enemigo, y ahora, por él ser su nuevo padre, ellos recibieron la naturaleza del diablo en sus espíritus, y su esencia es la muerte. Esta naturaleza inmediatamente empezó a manifestarse en los seres humanos. Podemos verlo en Génesis capítulo 4, cuando Caín, el hijo mayor, mató a su hermano menor Abel, y así sucesivamente se desencadenó en todos los hombres de generación en generación esta maldad. El ser humano estaba unido al diablo y por lo tanto ya no podía vivir cerca de Dios. Se convirtió en un desechado, un desterrado, sacado del huerto. Recordemos que la palabra Edén significa deleite y delicia. El hombre perdió su vida de deleite y de bendición. Debido a esta condición del hombre, ya no responde al llamado de Dios, sino a su nueva naturaleza. Ahora la naturaleza de muerte es la que domina al hombre caído. Desde Adán, el hombre se convirtió en hijo del diablo espiritualmente y ahora comparte la naturaleza de su padre, pero también si muere en esta condición, compartirá su destino eterno, es decir, la muerte eterna. San Juan 8:44 nos habla de cómo Jesús se dirigió a las personas que tienen esta naturaleza del diablo. Jesús les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los fariseos eran muy religiosos, se reunían el día de reposo, hacían largas súplicas, diezmaban hasta la menta, el eneldo y el comino, ayunaban varias veces a la semana y practicaban muchas cosas buenas, pero eran hijos del diablo y su naturaleza era la muerte. Por esta razón hicieron lo que su naturaleza les indicó: crucificaron al Cristo. Un hijo del diablo tiene las características del diablo,
él es homicida y es mentiroso. Ellos pagaron a falsos testigos, mintieron y asesinaron en la cruz al Hijo de Dios. El ser humano se volvió homicida y mentiroso a causa de la desobediencia de Adán y de Eva. Por más que trataban de hacer cosas buenas, estos fariseos, su naturaleza era la del hombre caído, porque la solución a la muerte no son las buenas obras. La solución a la muerte espiritual está en un cambio de naturaleza. Esto nos demuestra que el ser humano no puede ser salvo por sus buenas obras, por su conducta. Lo único que puede salvar a una persona es un cambio de naturaleza. Debe nacer de nuevo. Si una persona es hija de Dios y actúa correctamente, está bien. Pero si una persona es hija del diablo y trata de actuar bien, aún está condenada, aún está muerta espiritualmente. Y cuando muera físicamente irá al infierno, así haga buenas obras, y después a la muerte eterna, al lago de fuego. Ahora respondamos la siguiente pregunta: ¿por qué el hombre muerto espiritualmente irá al infierno? Porque tiene la naturaleza del diablo. Por lo tanto, no puede estar en la presencia de Dios ni ir al cielo. Una persona debe cambiar su naturaleza al recibir a Cristo, o de lo contrario hará lo mismo que su padre el diablo, lo malo. En una ocasión, un escorpión quiso pasar al otro lado del río y pidió ayuda al sapo. El sapo le dijo: no te puedo cargar porque si tú me picas nos hundiremos los dos. El escorpión le prometió al sapo que si hacía el favor de cruzar el río con él sobre su lomo, no lo tocaría. El sapo accedió a la petición del escorpión y decidió cruzarlo, pero cuando iban a mitad del camino, el escorpión picó al sapo, y mientras se hundían, el sapo le preguntó al escorpión: ¿por qué lo has hecho si sabías que nos íbamos a hundir? El escorpión le respondió: porque esta es mi naturaleza. La naturaleza del hombre sin Cristo, del hombre que está muerto espiritual, es hacer lo malo, pero la naturaleza de un hijo de Dios es buscar parecerse más a Jesús, es guardar su corazón, es querer agradar a Dios, hacer su voluntad, obedecer su palabra, ir a la iglesia, orar, leer la palabra de Dios. El reverendo Kenneth Hagin ilustra el problema de la naturaleza de muerte del hombre sin Cristo de esta manera: podrías coger una mula vieja y tratar de convertirla en un caballo de carrera, pero no resultará. Podrías afilarle los dientes, abrillantarle los cascos, alimentarle con lo mejor, hacer que corriera alrededor de la pista cada día y colocarle en el mejor establo. El día de la carrera, cuando sonara el disparo, todo lo que dará serán zancadas por la pista porque es una mula. No está en él, no está en su naturaleza el ser un caballo de carreras. Sin embargo, puedes coger un caballo de carreras e incluso sin darle el cuidado debido, cuando suena el disparo, allí va disparado. Es su naturaleza, nace y se cría para carreras. Para poder hacer que la mula llegara a ser un caballo de carrera, tendría que ser renacida como un caballo, y eso es imposible. La naturaleza de un hijo de muerte, de un hijo de desobediencia, es la naturaleza del enemigo. Solo puede ser transformado cuando tome la decisión de nacer de nuevo, de recibir a Cristo y al Espíritu de Dios en su espíritu. No importa cuánta plata tenga una persona, cuánta educación o cuántas buenas obras haga alguien, si no cambia su naturaleza de muerte y renace, jamás podrá estar en la presencia de Dios. El ser humano está perdido, no por lo que hace, sino por lo que él es. Los seres humanos sin Cristo están perdidos, no por lo que hacen, sino por lo que ellos son, porque lo que hacen es consecuencia de su naturaleza de muerte. No son hijos de Dios, son hijos del diablo y tienen una naturaleza oscura de muerte. Ahora, si nosotros, que ya hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza, aún nuestro cuerpo en algún momento deja de funcionar, podemos preguntarnos: ¿por qué mi cuerpo perece si ahora tengo la naturaleza de vida? La respuesta es que tu espíritu ya es salvo, es nuevo, tu alma se está renovando con la palabra de Dios y tu cuerpo será renovado cuando la iglesia se encuentre con Cristo. Tu espíritu ya es salvo, ya tiene a Cristo, al Espíritu de Dios. Tu alma se está renovando con la palabra, pero tu cuerpo aún no ha sido glorificado. Un día tu cuerpo será transformado y seremos semejantes a Jesús. Ahora, ¿cuál es la solución a los tres tipos de muerte? La solución es un cambio de naturaleza, y este cambio solamente lo da Cristo. El hombre necesita la vida de Dios porque está muerto espiritualmente. Juan 5:26 dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. El Hijo, Jesucristo, tiene el poder de darnos vida. Ahora analicemos que todo hombre descendiente de Adán nace en un estado de muerte espiritual, pero Jesús no lo hizo así. El nacimiento de Jesús fue especial, con la semilla puesta por el Espíritu Santo en María. Así que Jesús no nació en esta tierra con la naturaleza de muerte del diablo, heredada por todos los hombres a través de Adán. En Jesús, desde su concepción, estaba la naturaleza de vida. Sin embargo, aunque la naturaleza del Señor Jesucristo es vida, Él cargó nuestra naturaleza
naturaleza de muerte en la cruz para que nosotros tengamos vida. San Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Apocalipsis 1:17b y 18 dice: yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando la Biblia dice que Jesús tiene las llaves, significa que tiene la autoridad. Cuando Jesús le dijo a Pedro que entregaba las llaves a su iglesia y las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, significa que nos entregaba su autoridad. No sabemos cómo o de qué manera Jesús venció a Thanos, pero sí sabemos que fue con el poder del Espíritu Santo y que le quitó las llaves a la muerte. Primera de Corintios 15 del 55 al 57 dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que cuando la Biblia habla de demonios, los describe como langostas, con cola de escorpión. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Cristo nos rescató de la maldición de la muerte y nos dio la victoria sobre ella. Aplastó la langosta, aplastó el escorpión, aplastó la serpiente, la venció. Quiero que hablemos ahora del árbol de la vida. El que rechaza la palabra de Dios está rechazando el árbol de la vida, porque ambos son la misma persona. Si rechazas a Jesús, rechazas la eternidad. Adán fue desechado del árbol de la vida por rechazar la palabra de Dios. Jesús es el verbo de vida, el autor de la vida. ¿Qué hizo que muriera Adán? Separarse del árbol de la vida. Pero Dios nos da esta promesa en Apocalipsis 2:7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Gloria a Dios. Cristo nos da la victoria. Tomó la autoridad, las llaves, y nos da a comer del árbol. Jesús dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Las personas que mueren separadas de Dios sin recibir una nueva naturaleza irán al lago de fuego. Apocalipsis 20 del 10 al 15 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No es claro en qué lugar de la creación está ubicado el lago de fuego. Sabemos que no es el infierno, porque este mismo, el Hades, será lanzado allí. Pero sí nos dice la Biblia que este acontecimiento es llamado la muerte segunda. Y como ya hemos visto en este mensaje, muerte es separación. La muerte espiritual es separación de Dios. La muerte física es separación del espíritu y el alma del cuerpo. Y la muerte eterna o segunda muerte es la separación total de la presencia de Dios por siempre, en un lugar donde no se deja de existir, sino se sufre tormentos de día y noche por los siglos de los siglos. Gracias a Dios, si has creído en Jesús y el Espíritu Santo vive en ti, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida y tu vida ha sido lavada de las malas obras por la sangre de Jesús. Ahora solo saldrán en esos libros tus buenas obras, así que aprovechemos el tiempo para hacer cosas buenas, no por nuestra salvación que ya la tenemos en Jesús, sino por agradecimiento. Ahora solo nos queda predicar a otros que Cristo nos rescata de la maldición de la muerte espiritual, de la muerte física y de la muerte eterna. Pero deben creer en Jesús, deben tener un cambio de naturaleza, un nuevo nacimiento. Muchas personas quieren la vida eterna, pero muchas no quieren obedecer la palabra de Dios. Muchas personas están dispuestas a dar millones de dólares por tener vida eterna, por un producto, una crema, algo, pero no están dispuestas a obedecer la voz de Dios. Gracias a Jesús, que nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros en el madero. Gálatas 3:13. Dios te continúe bendiciendo y recuerda que familias fuertes hacen una nación fuerte. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Iglesia Cristiana, Nación Fuerte, porque familias fuertes hacen una nación fuerte.
Pastores Javier Mauricio Rojas y Ana Sofía López. Reuniones sábados 7 de la noche y domingos 10 de la mañana. Comunícate con nosotros al 310-483-7902 y 312-645-5344 o escríbenos al correo electrónico iglesiacristiananacionfuerte@hotmail.com. Encuéntranos en Facebook Iglesia Cristiana Nación Fuerte, porque familias fuertes hacen una nación fuerte. Iglesia Cristiana Nación Fuerte, Nación Fuerte.